Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Íntimas de Dios, el podcast, un episodio más de bendición para ser edificadas las unas a las otras y edificados, porque sabemos que tenemos nuestra audiencia ahí de hombres que no se pierde ningún episodio. Es un gusto tenerla con nosotros en este día, recordándoles que pueden ver todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube y revisar todo lo que es Íntimas de Dios en www.intimasdedios.com. Buenos días por aquí. Bueno, buenos días. Estamos como que la gente va a ver el podcast en la mañana. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para la hora en la que estén viendo el podcast. Para nosotros siempre es un placer estar nuevamente en este espacio porque creemos firmemente que fue un espacio creado para edificarnos mutuamente y decimos mutuamente porque literalmente cuando nos sentamos aquí la conversación comienza y nosotros recibimos cuando ustedes están recibiendo también. Así que bienvenidas íntimas. Recuerden compartir este video en sus redes sociales, en WhatsApp. Envíenselo a una amiga que ustedes sepan que el título le puede llamar la atención acerca de lo que vamos a estar hablando hoy con un excelente invitado. Así es, hoy nos acompaña, con nosotras se encuentra el pastor Edwin Castro, quien es autor. Pues bueno, esto nos sorprende porque él siempre ha hablado de finanzas, ¿no? Porque yo también me he leído varios libros de esos y en esta ocasión él está haciendo pues una visita de medios porque ha lanzado una nueva publicación de la cual vamos a estar hablando más adelante, pero el tema del día de hoy que vamos a estar hablando es esto de la paternidad. No tuve papá, o sea, esto es un tema que ha afectado tanto las generaciones, a todo el mundo, o sea, y de hecho es algo que predicamos en Íntimas y enseñamos, de que este tema de no haber tenido esa figura paterna nos afecta muchísimo. Haberla tenido y no presente, hay muchas maneras, ¿no? Muchas formas. ¿Cómo se puede, pastor, sanar este tema de la paternidad? Porque yo creo que en primer lugar uno se siente rechazado, ¿no? O sea, va de la mano eso. Natacha, Nailín, gracias por permitirme estar en este espacio tan especial y a ustedes les doy también el agradecimiento por poner de su disposición del tiempo para, entendemos, ser edificados, comprender un poco más del corazón del Padre Celestial. Empiezas con una pregunta que es grandísima. Empecé Súper profunda, sí. Fundamentalmente creo que la plataforma por la cual empiezo a hablar de un tema como este tiene que ver con mi experiencia personal, a pesar de haber tenido papá en casa. Tengo un trasfondo de iglesia, nací en un hogar cristiano y pudiera decirte que pasaron unos 29 años de estar en la iglesia para llegar a conocer la revelación del Padre Celestial. Wow. Y algunas personas pueden decir, pero ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Perdió todo ese tiempo. Voy a orar por usted, pero yo quisiera plantearles, por lo menos esta es mi experiencia. Dios me ha permitido, como tú lo dijiste anteriormente, visitar literalmente el continente desde Chile hasta Canadá, predicando del tema de finanzas, de liderazgo. Pero si Dios me planteara la opción de tener una última predicación antes de ir al cielo, predicaría de la paternidad de Dios. Es el tema más cercano a mi corazón y precisamente al hablar de todas estas iglesias, de todos estos lugares donde Dios me ha permitido ir, he llegado a la conclusión que el Padre Celestial es el gran ausente en la iglesia. Muchos de nosotros hemos tenido una gran experiencia evidentemente con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con Jesucristo. Otras personas hemos disfrutado también del poder, la presencia, la ternura del Espíritu Santo, pero este tema del Padre muchas veces es como blurry, ¿verdad? Como borroso, como nublado, como que no lo veo muy bien. Y en esencia, tratando de aterrizar un poquitito tu pregunta, he llegado a la conclusión, de nuevo, primero por mi vida y después por cientos de conversaciones que he tenido, que hay una relación muy estrecha, hay una relación íntima entre tu paternidad terrenal y la manera como te acercas a Dios. Entonces nos encontramos muchas veces, como tú lo decías, con heridas de abandono, de rechazo. Y aclaro algo, no es mi anhelo venir aquí a sacar entonces una propuesta en contra de los padres. No, la única conclusión que yo he tenido en todo este tiempo es que ellos no tenían más para dar. La gran mayoría de nuestros padres trataron de hacerlo mejor con lo que tenían, pero muchos de ellos no tenían absolutamente nada. Y existe otra situación y es cuando
cuando hay un padre que quizás está en casa, pero emocionalmente ausente. Entonces no sé qué es peor, ¿verdad? Muchas Sí. veces causa una herida mucho mayor. Entonces, en esencia, la invitación que estoy tratando de hacer es, número uno, que entendamos que Jesús vino a la tierra a mostrarnos el camino hacia el Padre. Solamente Jesús y nadie Ujú. más ha podido decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo pudiera decir que el fin de todo lo que nosotros hemos creído por la obra de Jesucristo es llegar al Padre. Es más, el libro de Corintios nos dice que llegará el instante en el que Jesús regrese todo el honor, todo el dominio y toda la honra y la gloria al Padre Celestial después de que ya haya puesto a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Entonces todo tiene que ver con el Padre Celestial y de nuevo no es una propuesta entonces para anular a Jesús o para anular al Espíritu Santo, sino que en verdad lo que deseo es que cada hijo de Dios, cada hija de Dios pueda aprovechar, si lo pudiera decir, disfrutar al máximo de la relación con nuestro Dios. Y aquí encontramos situaciones complejas. Mira, no pretendo poner a nadie contra la pared, pero tú puedes identificar claramente si una persona tiene la relación con el Padre Celestial Claro. clara en el instante en que lo escuchas orar, ¿verdad? Correcto. Porque algunas veces tú escuchas a personas decir, Padre Celestial, te doy gracias porque viniste a la tierra y moriste en la cruz. Y el Padre nunca ha venido. Ujú. Quien vino es Jesús, su Hijo, ¿verdad? Y de nuevo, no quiero Doctrinalmente ponerme... a veces hay unas cosas así como irregulares. Mira, una de las primeras preguntas que planteo en las conferencias es ¿cuántos son hijos del Padre, cuántos son hijas Es del que eso es Padre? lo que le iba a ¿Verdad? preguntar. Es una afirmación que usted hace en su libro y dice, no todos son hijos de Dios. Sí, pero son dos cosas, ya voy allá. Número uno, se le pregunta a las personas en las iglesias o en las conferencias y la gran mayoría de las personas levantan la mano. Pero después de escuchar 35 minutos mis planteamientos, dice, ok, yo tenía un conocimiento racional o quizás doctrinal de que existe el Padre, pero yo no lo conozco, no Ujú. tengo una relación, es más, no me siento hijo, no me siento hija. Entonces esta es una gran herida. Y por otro lado, hemos escuchado esta, que no la puedo decir de otra manera, esta gran mentira de que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, claramente nos dice que solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. El resto de los seres humanos son criaturas. Ujú. Entonces, aquí es donde se empieza a separar verdaderamente nuestra fe. Este tema que hoy día está creciendo de una manera tan peligrosa de que absolutamente todas las vertientes nos van a llevar a Dios, que no hay ningún problema, es una mentira. Es una mentira porque la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios hace una segmentación clara. Y el camino es Jesucristo, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos y tener un encuentro verdadero con Él. Cuando hablo de un encuentro verdadero, eso solo lo determina la persona y Dios. Ujú. ¿Me entiendes? No tiene que ver con lágrimas o con estar conmovido, Ni tiene que con ver con un altar, cambio verdadero. ni oración de fe, eso siempre lo hemos creído, o sea, no tiene que ver con, sí ayuda probablemente, porque conozco testimonios de gente que su vida ha sido transformada un antes y un después, pero lo digo yo también lo planteo siempre, yo recibí al Señor como 20,000 veces, y era mentira, nunca sucedió. Ujú. Sucedió en un lugar sola, yo sola, en un patio, sola, yo llorando, ahí yo recibí a Jesús, de verdad. Entonces no tiene, es ese encuentro verdadero, ¿no? Yo creo que todo es, la iglesia propicia esos momentos y por supuesto sí ha habido muchísimas personas que han recibido transformación, pero de este tipo, de, sí, yo estoy en comunión con el Señor porque todos los días leo la Biblia, o porque todos los días o todos los domingos voy a la iglesia.
Y siempre me cuestiono el decir sí, pero no se trata tampoco de eso, porque cuando te sientas, por ejemplo, yo con mi mamá, es literalmente tener esa conversación diaria en donde todo te lo puedo confiar, mi corazón puede estar abierto a ti. ¿Por qué culturalmente vemos a Dios como un juez? Eileen, yo planteo lo siguiente, y espero que me sigan en esta declaración. Yo planteo que la gran mayoría de la iglesia ha salvado a la gente por gracia, pero la mantiene salva por obras, ¿verdad? Wow. Entonces, de alguna manera hemos escuchado declaraciones desde los púlpitos, declaraciones como esta: usted acá si no sirve, no sirve. Es más, desde pequeños nosotros hemos escuchado inclusive eso de algunos de Vivimos para nuestros servir y padres. servir. Todo tiene que ver con el rendimiento. Tú me demuestras que me amas y te va bien en el colegio. Haz esto, haz aquello. Entonces, el gran dilema que existe aquí es el siguiente. Jesús, mira esta escena. Jesús no ha sanado a nadie. No ha predicado ni un sermón. No ha liberado a nadie. No ha bautizado a nadie. No ha hecho absolutamente nada a nivel ministerial. Pero estando en el Jordán, el Padre Celestial, permíteme decirlo de esta manera, detiene el universo entero para decirle: tú eres mi hijo amado y estoy complacido con quien eres tú. No le está diciendo, por favor escúchame, no le está diciendo tú eres el Mesías, tú eres el gran pastor, tú eres el apóstol, tú eres el enviado. Tú Y eres si lo que tú haces quieras. esto, eres. Estoy complacido porque eres mi hijo y eres un hijo amado. Entonces, el énfasis que nosotros hemos tenido lamentablemente está en el hacer y no en el ser. Y allí es donde se encuentra esta bifurcación tan grande. Mira, por ejemplo, Lucas capítulo 15 es un pasaje precioso. Nos habla de la oveja perdida, la moneda perdida y lo que yo considero el hijo perdido. Tradicionalmente hemos escuchado el título del hijo pródigo. En verdad, a mi manera de ver, esa parábola habla del amor del padre. El amor tan especial y tan grande que el padre tiene con los dos hijos. Yo quisiera plantearles una pregunta. ¿Cuándo han escuchado una prédica que hable del hijo mayor? Del hijo que se quedó en la casa. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, de él es el que yo predico. Y yo planteo algo que para algunas personas es escandaloso. ¿Qué es lo que digo? Que a mi manera de ver, el muchacho que se fue no estaba tan mal. Él está huyendo capaz de algo. No, les explico. Este muchacho tenía un problema de independencia y de rebeldía. Era tan rebelde que en esencia lo que le está diciendo al papá es: sabes que me vales más muerto que vivo. Sin embargo, este muchacho tenía claro algo. Tenía claro que era hijo. Tenía clara su identidad. ¿Por qué puedo llegar a esta conclusión? Número uno, porque solo los hijos piden herencia. Nunca has pensado, nunca se te imagina que un empleado tuyo te venga a pedir la herencia. La herencia le pertenece a los hijos. Y número dos, en el verso 17, después de que ha comido comida de cerdo, que está abandonado, que está humillado, que está solo, él dice que vuelven, si dice la palabra, y a continuación la declaración es la siguiente: ¿Cuántos de los trabajadores de mi papá tienen pan de sobra, pero aquí yo me estoy muriendo de hambre? Claramente él está diciendo, los siervos tienen una posición y los hijos tenemos una posición totalmente diferente. Claro. Y allí él llega a una conclusión, dice: voy a regresar donde mi papá, le voy a decir que he pecado contra el cielo y ante él, y le voy a decir que ya no merezco ser un hijo de él, que me contrate. El tipo tenía totalmente clara su identidad. De nuevo, tenía un corazón rebelde, tenía un corazón apartado del corazón del padre. No conocía verdaderamente los planes, los propósitos, a tal punto que muere. Y algunas personas me han dicho cuando predico esto: no, pero él no se murió. Bueno, en el verso 32, el padre, hablando con el hijo mayor, dice: mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, estaba muerto al propósito, a la relación, a los planes que el Padre Celestial tenía para él. Perdón. Pero ahora entonces nos encontramos con el hijo mayor que siempre estuvo en casa, que viene del campo de estar trabajando. Y número uno, yo encuentro una cosa muy interesante: nunca va a hablar con su padre, va a hablar con otro siervo. Nunca llama al papá. El otro hijo sí lo llama papá. Y entonces el planteamiento es el siguiente. Básicamente le dice: tú eres un hombre malvado, porque por tantos años yo he sido tu douleos, dice el original, he sido tu siervo, he sido tu esclavo verdaderamente. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya.
Sin embargo, escucha lo que dice, sin embargo no me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Es bien interesante que al principio de la parábola, cuando el hijo menor pide la herencia, el padre le entrega la herencia a los dos. Eso es lo que dice la Biblia. Muchas veces, sobre todo en la versión antigua que leíamos cuando pequeñitos, no nos dábamos mucho cuenta porque simplemente era una S. Dice, y el padre les repartió la hacienda. Las versiones más modernas sí dicen, y el padre repartió la hacienda entre los dos. Tenemos un problema adicional. Deuteronomio 21:17 dice que en el instante en el que se repartía la herencia, al mayor se le daba el doble que al menor. Nos encontramos entonces con un muchacho que es dueño del doble de lo que se le dieron a su hermano menor, que está en la casa, que tiene todo, sin embargo está exigiendo que no se le ha dado ni siquiera un cabrito. Y la relación que tiene con su papá es una relación por obras. Yo quisiera plantearles que esa es la descripción perfecta de la gran mayoría de los creyentes en las iglesias del continente. Personas que piensan que si hacen cosas entonces se van a ganar un favor de parte del Señor, no del Padre, del Señor. Yo oro, yo diezmo, yo sirvo, soy voluntario, hago esto, hago aquello, pero no tienen intimidad, no conocen verdaderamente. Y por eso el padre le puede decir a este muchacho, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano de nuevo estaba perdido, ha sido hallado. Entonces, creo que esta parábola verdaderamente nos habla de un padre que salió a buscar a los dos hijos, no solo al menor. Y allí es donde nosotros necesitamos comprender que, como tú muy bien lo describías, hay un problema grande cuando nosotros no tenemos un punto de comparación. Correcto. Para decir, ok, ahora yo tengo una imagen de alguien que es similar y me voy a relacionar ahora con mi Padre Celestial. No tenemos eso. Tenemos un vacío. Por esa razón, y para mí no es casualidad precisamente el nombre del programa y del ministerio, no hay intimidad. La pregunta que te quisiera plantear es tú, en tu tiempo con Dios, ¿verdaderamente sientes que Él está allí? ¿Verdaderamente sientes que estás hablando como me estás escuchando en este momento? Seguramente no, por muchos años yo no sentía eso. Mira, te soy honesto, hasta hace muy pocos años, quizás 3 o 4 años, pude experimentar lo que significaba tener una conversación íntima con un padre. ¿Sabes? Estaba yendo a la ciudad de Dallas para tener un proceso de rendimiento de cuentas. Siempre me gusta tratar de ir, hablar con personas que amo, que admiro, y no necesariamente porque estaba en un problema, ¿verdad? Entonces fue muy curioso porque tenía una cita con alguien y cuando llego a la cita,
Maracaibo, Oh, predicando ella es de Maracaibo. respecto al tema de la paternidad. Prediqué sábado, viernes, sábado y el domingo en la mañana. El pastor de la iglesia, un anciano respetado en la ciudad, se para frente a su congregación y dice, yo quiero decirles algo. Quiero decirles que no sé cómo he podido pastorear esta congregación 37 años sin conocer al Padre Celestial. Este fin de semana lo he encontrado. Así que esa es una realidad que enfrentamos en todo lugar. Pastor, dices cosas en tu libro impactantes. A mí me gusta mucho la estadística porque realmente es lo que, bueno, son los números, ¿no? Es lo que nos muestra. Dices algunas cosas interesantes aquí. Dices el 63% de los suicidios juveniles provienen de jóvenes o jovencitas que crecieron en un hogar donde no había padre. 71% de los embarazos proceden de niñas donde no existía un padre. Embarazos en adolescentes. En adolescentes, exacto. Sí, porque el 100% padre al final. 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. 90% de personas que viven en las calles huyen de hogares y huyen de sus hogares provienen de un hogar sin padre. 71% de los jóvenes que dejan de asistir a la escuela vienen de un hogar donde no existe un padre. 75% de pacientes adolescentes en los centros que tratan con el abuso de sustancias provienen de un hogar sin padre. O sea, esta urgencia que tenemos, y yo digo siempre como iglesia, ¿no? De poder ser ese lugar donde quizá, por eso es que la urgencia por la juventud es tanta, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros ya sí, muchos viejos heridos estamos, a lo mejor, muchos grandes ya, pero estos jóvenes que necesitan y que, ¿cuál sería la labor que tenemos que hacer para que estos números sean cada vez menores? Natacha, algo que quiero aclarar. Eso no es algo que yo digo, es Exacto, algo que sí. dice el Departamento del Censo, simplemente porque quiero aclarar de dónde proviene. Exacto. Evidentemente esto yo lo hablo constantemente, entonces sí lo digo, pero quiero hablarles de la fuente. El Departamento del Censo, el Departamento de Salud de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Es decir, estas no son estadísticas de una iglesia, de un ministerio, son estadísticas del gobierno de los Estados Unidos. Nos deja saber estas estadísticas también que el camino más rápido a la pobreza es el de un niño que está en un hogar donde no hay un papá. En este momento en los Estados Unidos hay cerca de 19.5 millones de niños que están creciendo sin un papá en casa. Entonces la pregunta o la respuesta, mi invitación para todos nosotros, lo primero que yo creo que debemos hacer es visitar nuestro pasado. Ojo, no estoy diciendo vivir en nuestro pasado, visitar nuestro pasado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no le hemos puesto nombre a lo que vivimos. Y en tanto no sanemos esa herida, no vamos a poder cambiar y sobre todo no vamos a tener la bendición de aplicar la sangre de Cristo Jesús a esa herida que nosotros tuvimos. Lo planteo de la siguiente manera. Imagínate que pongo una orden en una de las tiendas, cualquier tienda, o sea una tienda de departamento, de ropa, lo que sea, pero esa es una orden que yo pongo online, la pago, y te pongo a ti como la persona que la va a recoger porque es un regalo que yo te estoy dando. Entonces, tienes ahora un nuevo outfit, tienes ahora un nuevo pantalón, una nueva saco, tenis, te compré de todo. ¿Es tuyo? Sí. ¿Está pago? Sí. Pero hasta que tú no lo recojas, no lo disfrutas. Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestras heridas, por nuestros dolores, por nuestros traumas. Pero yo quisiera plantear que hay muchas personas que no hemos podido disfrutar de la obra que hizo Cristo Jesús porque no le hemos puesto a lo que sufrimos, no le hemos puesto un nombre, no hemos tenido la sinceridad de decir, ¿sabes qué? Yo sufrí abandono y debido al abandono yo he reaccionado de esta y esta manera. Por eso no me siento que soy amado, por eso no me siento que encajo en los lugares, por esa razón siento rechazo. Entonces, tenemos cristianos bipolares y se los está hablando el primero. Se los estoy hablando por eso les hablo de 29 años estando en la iglesia, dando, adorando, sirviendo, haciendo de todo, predicando, pero no sintiéndome amado por el Padre Celestial. Entonces, creo que hay una urgencia para que nosotros como líderes invitemos a las personas, ¿sabes qué? Ponle nombre a lo que viviste
permite que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre Celestial te muestren cómo ellos estuvieron allí y cómo sanaron esa herida. Mira, el problema es el siguiente, esto es lo que yo planteo. La gran mayoría de estas heridas se presentan en la infancia, cuando somos inmaduros, cuando no tenemos la capacidad de procesar lo que sucedió, de reconocer, de ponerle nombre. Entonces, viene una herida, a esa herida inmediatamente le sigue una mentira de parte de Satanás. Y a esa mentira le sigue usualmente un voto interno que hacemos en ese momento de dolor. Y ese voto gobierna nuestra vida. Más nunca voy a ser así, yo voy a hacer esto, jamás aquello, y nos ata. Mira, estoy yendo con mi papá y mi hermano mayor. Yo creo que tenía, según me cuentan ellos, como 1 año y medio, 2 años. Estoy yendo al mercado. Mi papá se baja del carro. Mi hermano se queda conmigo y él tenía su perro. En algún momento, no sé si abre la ventana o la puerta del carro, el perro sale y detrás del perro sale mi hermano. Ahora, estoy yo, bebé, muy pequeño, un toddler, solo en un carro. En mi proceso después, cuando empiezo a visitar mi pasado, entiendo que tuve una herida de abandono en ese momento. Algunos papás dicen, ay, pero fueron 5 minutos, fueron 10 minutos, pero a Satanás no le importa eso. ¿Cuál fue la mentira? Tú no vales, tú no eres amado. Si fueras importante, ellos no te hubieran dejado solos. El voto interno que yo descubrí es, voy a hacer lo que sea necesario para nunca sentirme solo. ¿Cómo se reflejó eso en la vida inclusive profesional y ministerial de Edwin Castro? Era el tío que mejor regalos daba. ¿Por qué? Porque quería comprar el amor de mis sobrinos. Era el mejor estudiante. ¿Por qué? Porque al lado del mejor estudiante siempre va a estar la gente, así sea para pedirle la tarea. Correcto. ¿Me entiendes? Fui a una universidad de un nivel socioeconómico inferior para ser el que más plata tenía y el que compraba las hamburguesas. ¿Por qué? Porque yo quería sentirme rodeado de la gente. Yo quería estar demostrando y gritando mi valor. Mi bolígrafo era muy costoso, mi reloj era muy costoso. Quería gritarle a la gente, valgo. Yo soy alguien, por favor, no me dejen. Y yo creo que alguien se puede relacionar conmigo, ¿verdad? Por esto. ¿Y qué si lo que sufriste fue violencia? ¿Y qué si lo que sufriste fue abuso? Es decir, es urgente que regresemos, le pongamos nombre, sanemos para que podamos caminar. Déjame decir solo una última cosa, perdóname. En este tema de iglesia. Los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento nos dicen lo siguiente. Si yo no envío el espíritu de Elías, y el corazón de los padres regresa a los hijos, y el de los hijos regresa a los padres, yo voy a visitar la tierra con maldición. Y eso 3 es lo y que 4 estamos generaciones. viviendo. Sí, señor. Es parte de lo que nosotros predicamos siempre. Por eso digo, o sea, visitar, incluso aunque no sepas nada. Hace poco aquí mismo, ahorita estoy llevando un grupo de jovencitas y yo con su árbol genealógico vamos a investigar. Pero es que a lo mejor, es que a nosotros nos guardan muchos secretos. Esto es normal en la familia. Entonces tú investigas y te vas a enterar de que tu abuelo tuvo 2 familias, de que tienes un poco de tíos que no conociste, etcétera, ¿no? Y yo creo que Dios nos da bueno, no sé cómo diría, porque no todo el mundo está preparado para eso tampoco, ¿no? Es durísimo. Mira, es muy duro. El proceso más duro que yo viví fue en el instante en el que tomé la decisión de empezar ese camino. Para darte una idea, en ese proceso descubrí que mi apellido no es Castro, que mi segundo apellido no es Morales y que mi segundo nombre no era el que mis papás me habían puesto. O sea, yo sufrí una crisis de identidad una noche. Y uno se pregunta, ¿por qué la iglesia no te habla tanto de eso? Correcto. Entonces nosotros vamos a la iglesia, no pasa en mi iglesia, pero yo soy la pastora de mi iglesia, pero nosotros vamos a la iglesia y a veces conseguimos puros mensajes muy superficiales, digeribles, y entonces cuando tú quieres entrar en estos temas la gente huye o te dicen, porque a mí me lo han dicho, no, pero es que eso es falsa doctrina, o sea, esas cosas, porque ciertamente hay una parte en el mundo que también te lo vende y te cobran por eso. Sí. Entonces es un tema fuerte y yo me he tenido que confrontar. Y yo, mira, aquí está la Biblia. Dice esto, visitaré tu generación, 3ª y 4ª generación. Confiesen, rechacen, pidan perdón. Hagan estas cosas porque lo dice la Biblia. Yo lo planteo de la siguiente manera.
somos seres tripartitos, ¿verdad? Estamos en eso claros. Alma, espíritu, alma y cuerpo. La salvación de la obra de Cristo Jesús se manifiesta en 3 momentos diferentes. Déjame te lo planteo. En el espíritu, en el pasado, inmediatamente en ese instante en el que tú dijiste, yo estaba sola en el patio, y ahí fue que lo recibí. Allí tu espíritu es vivificado. Sale la muerte de ti y entra la vida en el espíritu. Nuestro cuerpo será salvo en el futuro, porque por eso seguimos enfermándonos y envejeciéndonos. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, tendremos un cuerpo para la eternidad, como el que Jesús tuvo al resucitar. Y nuestra alma está siendo salva. Y lo planteo de la siguiente manera, no es una locura doctrinal. ¿Acaso la Biblia no nos dice, aquel que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? ¿Acaso la Biblia no nos dice, renueven su mente para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, lo que es agradable y perfecto? Es decir, ese es el proceso de santificación. Entonces, cuando yo entré en mi proceso de sanidad, vino acompañado de depresión, ataques de pánico, ansiedad, e iba donde grandes hombres de Dios, y lo único que hacían era reprender al diablo, y yo salía igual, ¿verdad? ¿Por qué razón? Pareciera que no hay elementos, pareciera que no hay herramientas, y me tocó solo con el Espíritu Santo caminar este proceso, porque yo me sentía que nadie me entendía. Entonces, uno de los problemas más grandes que yo tuve al nacer en un hogar cristiano es que espiritualizaba las cosas. ¿Me entiendes? Murió mamá, no lloré la muerte de mi mamá. ¿Por qué? No, ella está en el cielo, fue la voluntad de Dios, estoy seguro que la voy a volver a ver. Todo eso es una realidad. Llegó primero que nosotros con Jesús. Espiritualizamos y no lidiamos con esos momentos. Entonces esta es un área que yo creo que la gran mayoría de las personas en la iglesia no la saben manejar, y necesitamos hablar. Y precisamente gran parte de lo que estoy tratando de plantear en el libro es eso. ¿Sabes qué? Hay un área que necesitas visitar, hago énfasis en eso. No quiero que vivas en el pasado, porque eso genera una mentalidad de víctima. Ni revolver heridas, ni abrir heridas, sí. ¿no? Pero uno de mis mentores dice algo, lo voy a tratar de traducir. Él dice, un cirujano te va a causar dolor, pero no te va a causar daño. Lo que te estoy diciendo es que para mí no fue placentero enterarme del tema de mis apellidos. Eso me causó dolor. Claro. Pero al final me causó sanidad. Comprender, saber. Lo que tú dices es muy claro. Cuando yo empiezo a ver el nivel de inmoralidad que había existido en mis ancestros, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y allí es donde yo tengo que... ¿De dónde surge todo esto? Yo soy bastante vulnerable, no tengo ningún rollo, le hablo a la iglesia y sé que a alguien le puede servir. Cuando mi hija tiene como unos 3 añitos, la encuentro que se ponía rojita cuando venía el director de la alabanza de los jóvenes. Y entonces al principio nosotros éramos, ja, es que le gusta, es que no sé qué. Y de pronto yo como que digo, pero espérate un momento, si ella tiene 3 años. ¿Por qué ella tiene que esconderse? ¿Por qué ella tiene que sonrojarse como si fuera una adolescente? Y allí yo empiezo a indagar en Dios y le digo, Señor, ¿sabes qué? En mi familia ha habido un tema de inmoralidad sexual. Y lo que sea que yo tenga que hacer, esto se corta acá, porque yo no quiero que pase a mi hija. Mi siguiente generación no va a vivir esto. ¿Para qué yo dije eso, Dios mío? Y obviamente fue dolorosísimo, pero a la vez hoy día yo creo que disfruto como nunca antes de las bendiciones de Dios en un área como esa. Inclusive en el tema de la intimidad con mi esposa. Tantas áreas, y la pureza de mi hija, las conversaciones que he podido tener yo con ella a sus 12 añitos, que yo digo, Dios mío, esto es tan precioso que tú me hayas permitido preservarla de esa manera para que papá hable con ella de lo que se tiene que hablar. No los medios de comunicación, no las redes sociales. Entonces, esta es una campaña para que como hombres particularmente nos levantemos al entendimiento de lo que necesitan nuestros hijos, porque tú, hombre, o si acaso te lo envió tu esposa, tu hermana, tu tía, tu mamá, quien sea que te haya enviado esto, quiero que sepas que hay un encargo que Dios nos ha dado a nosotros como varones, no porque somos mejores, simplemente tenemos funciones diferentes. Génesis 1:26 dice que Dios tuvo esta intención de crear al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza, y Él mismo responde esa petición, si la pudiera decir de alguna manera,
creando al hombre y creando a la mujer. Es decir, hay parte de la naturaleza de Dios que solo la puede expresar la mujer y hay parte de la naturaleza de Dios que solo puede ser expresada por los varones. En nuestro caso, estamos llamados a cumplir con un rol saludable. No te estoy hablando que seas perfecto. Yo viví ese proceso cuando mi hija estaba creciendo, yo me sentía frustrado, yo decía, no estoy cumpliendo una buena labor, no se va a poder relacionar con el Padre. Desde que llega la adolescencia. Era horrible, ¿verdad? Hasta que sentí que el Padre Celestial me dijo, Natasha, me dijo, ¿sabes qué? Trata de hacerlo mejor porque igual ella va a tener un vacío que solamente yo lo puedo llenar. Exactamente. Entonces, mi propósito, mi anhelo, es tratar de generar la mejor imagen que yo pueda para que ella tenga facilidad de relacionarse con el Padre Celestial en el momento en el que ella lo conozca. A el día de hoy ella no lo conoce. Como la escucho orar, ella está enamorada todavía de mí y está bien en ese sentido. Y ella sigue como todos al Dios de sus padres, ¿no? Todavía. Correcto. Así es que lo ven los niños todavía. Exactamente. Entonces, ¿puedo contar otra historia? Claro, sí, adelante. Estaba terminando una reunión de domingo. Se aproxima un hombre, hoy día tiene como unos 84 años y él dice que yo he sido su padre, que he cumplido esa función en su vida a pesar de los años, y esto es algo importante para dejarles saber a los hombres. Esto no tiene que ver ni siquiera tiene que ver con si tienes o no tienes hijos, ni tu edad. Me impacta que José dice, en su corta edad le dice a sus hermanos, y Dios me ha traído aquí para ser un padre para Faraón. Así que es el espíritu de la paternidad, es Dios que te da esa capacidad. Pero entonces este hombre viene al final de la reunión y me dice, pastor, necesito que me ayude a comprender algo. Cuando estábamos en la alabanza, el pastor de alabanza dice, ¿por qué no nos postramos delante del Padre Celestial en este momento? Era un momento sublime de alabanza, de oración, seguramente ustedes han experimentado eso en algún momento. Y dice este hombre, me congelé, no me podía arrodillar, sentía miedo, estaba petrificado. El Espíritu Santo en su sabiduría me dice, pregúntale cómo lo castigaba su papá. Cuando le hago esa pregunta, lo que sale de su boca fue lo siguiente. Me dice él, esa bestia me llevaba al patio, me arrodillaba al lado de un árbol de guayaba, me amarraba y allí me daba con un palo. Entonces, imaginémonos por un momento la imagen que este hombre de 80 y tantos años tiene de estar arrodillado frente a su padre. Eso es precisamente lo que causa una mala paternidad, una imagen incorrecta. Yo tengo mi propia historia, ¿me entiendes? Entonces, deberíamos hacer lo que algún día mi hermano mayor me dijo, siendo él un consejero profesional y un terapista. Él me dice, mira, nosotros trabajamos para graduarnos, trabajamos para conseguir una casa, trabajamos para levantar un negocio, en algunos casos trabajamos para levantar un ministerio, pero hay muy pocos de nosotros que trabajamos nuestra vida. Total. Importante eso para ir ya yéndonos al tema del libro, entendiendo lo que hemos conversado. En muchos escenarios se ve el hecho de aceptar a Cristo y literalmente poner una curita imaginaria sobre todo lo que pasó en tu vida antes de Cristo. Y por eso es que vemos tantas personas que viven una vida cristocéntrica o cristiana y que son inestables. Porque por supuesto a la primera de cambio, la vida con Cristo no es perfecta tampoco. Para nada. Entonces a la primera de cambio vemos ese echar para atrás de nuevo. ¿Cómo se ve la vida de una persona que tiene esa intimidad con el Padre? Y que en lugar de poner curitas sobre las heridas, ha podido profundizar y sanar desde adentro hacia afuera, entendiendo que nosotros como cristianos somos los que más cada día debemos ir profundizando, ir sanando, porque nadie herido ni enfermo puede sanar a otra persona. Y es yo sé que la audiencia en su mayoría vive una vida cristocéntrica. ¿Cómo se ve la persona que realmente vive una vida con el Padre? Cuando Dios me dio la bendición de ser papá, entendí que mi hija Mariana se iba a convertir en mi mayor maestra. Y ella ha sido la persona que más me ha enseñado cómo debe lucir mi relación con mi Padre Celestial. Wow. Hace 5 o 6 días entró a la habitación y me dice, papi, ¿tienes un billete de $5? Y le digo, sí, hija, mira, busca que allí hay. Fue, cogió, se lo llevó
Y yo digo, mira esta. Igualada. Sí, pero entonces me llega un video de una caricatura, ¿verdad? Y entonces está un papá leyendo el periódico y se aproxima el niño y dice, y acá entonces yo empiezo a hacer el paralelo, ¿no? Y me imaginaría a mi hija entrando a mi habitación a decirme, oh, Pastor Edwin, Por favor, usted. tú que has escrito tantos libros y que levantaste un ministerio tan grande, que has visitado las naciones y que tienes menciones de honor del gobierno de la República de Colombia y que has hecho esto y que has hecho aquello, ¿me pudieras dar $5? Claro. Yo diría, Sencillo. hija, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Ella entra, como la Biblia dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Eileen, cuando alguien peca, ¿corre al Padre o se aleja del Padre? Normalmente sale. Entonces allí sabemos que no hay una relación. Ujú. Hay confianza, hay una capacidad para derramarnos delante de Dios. Miren esto, estaba en el mar de Galilea y estoy precisamente leyendo Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 5, 6, 7, estoy por allí. Y de repente, en tanto estamos allí, estoy leyendo y dice, miren las aves de los cielos, que no siembran ni cosechan. Y en ese momento viene una bandada de animales. Era como que Dios había puesto todo el escenario, ¿no? En el momento perfecto. Y entonces dice lo siguiente, dice, ellas no siembran, ellas no cosechan, sin embargo el Padre las alimenta. ¿Ok? Y dice, ¿acaso no son ustedes de mayor valor que ellas? Ujú. Exactamente. Si alguien pudiera recibir una invitación que quisiera hacer en este momento de regresar a los evangelios, quizás los has leído muchas veces, pero ¿por qué no vas y revisas de nuevo, más que revisar, léelos y toma un marcador y resalta cada vez que Jesús se dirige a su Padre Celestial? Vas a encontrar que solo existió un momento en el cual Él lo llamó Señor. Fue el momento en el que estaba en la cruz y que todo el pecado tuyo y mío estaba sobre Él. Allí hubo una separación. Yo planteo que el dolor más grande que Jesús vivió no fue la cruz, no fueron las espinas, no fueron los clavos, sino fue la separación de su Padre. ¿Cómo luce entonces cuando tú ves a un niño cargado en los brazos, durmiendo al lado del corazón de su papá? Así debería lucir nuestra relación. Debería ser una relación en la cual, me acuerdo cuando mi hija se caía, lo primero que hacía era voltear a mirar, lloraba y salía corriendo a mis brazos. Así debería lucir. Debería lucir en que ella tiene la libertad para ir a abrir el refrigerador y sacar lo que quiera. Algún día estaba en un retiro y un pastor vino al final y me dice, hablando del tema de la paternidad, me dice, ¿tú puedes creer que aún yo en mi casa le pido permiso a mi esposa cuando voy a sacar algo del refrigerador? Porque cuando pequeño mi padrastro me decía que no tenía permiso porque él era el que pagaba todo. Entonces, un hijo saludable, cuando hablo de saludable, en un hogar saludable, un hijo que tiene, una niña que tiene la confianza de ir a su papá, de jugar, nos muestra cómo debe ser nuestra relación con Dios. Esto no implica, ojo, que dejemos de un lado la santidad de Dios. Él es todopoderoso, que Él es justo. No se trata de eso, porque Él lo es. Claro. Pero Él es mi Padre. Y como consecuencia de mi relación con Él es que yo no peco. Pero el no pecar no es el medio para estar cerca de mi Padre. De nuevo, y termino con esta historia. En el mismo mar de Galilea, en ese mismo viaje, estamos a punto de salir a dar un tour en un barco. Estamos todos preparados, el capitán está preparado y de repente entra un niño como de unos 10, 11 años corriendo y va gritando ¡Abba! 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 Y salta y se pierde en un abrazo con el capitán. Ese día yo dije, oh mi Dios, esto es lo que significa. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción por el cual me pueden llamar Abba. Papito. Me pregunta, ¿cuántos de nosotros podemos correr confiadamente a los brazos del Padre? Esa es la invitación. La historia de la Biblia no es otra que la de un rey que tiene una familia real y que tiene un reino. Y por esa razón este
este gran encargo que nos dejó en 2 Corintios 5:17, que es el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nos ha entregado. Pastor, para ir cerrando, ¿no? Un tema demasiado interesante con el que podríamos aquí, pues, amanecer hablando. Pero la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo hacemos para entender esta porción de la palabra cuando muchos no conocieron al papá? Cuando muchos simplemente no, o sea, tienen todavía esas heridas, y yo sé que obviamente si estás súper sano ya, tú lo vas a entender, lo vas a asimilar, pero ¿cómo se honra a un papá que no estuvo en tu vida? O peor aún, ¿cómo se honra un mal papá? Bueno, exacto. Porque yo una vez vi un reel de un predicador que decía, la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y ya, no dice honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos. Ujú. Entonces, es un análisis que yo siempre, y yo a quien sea le hago esta pregunta. Perfecto. Yo quiero decirte que yo lo tuve que enfrentar. A mí me gusta contar muchas historias. No, ¿Ok? sí, Entonces, sabemos. ah, dejo el mundo corporativo para empezar a servir de tiempo completo en el ministerio. ¿Qué implicó eso? Obviamente cambio en la agenda, cambio de horarios. Los domingos que antes compartía, salíamos a almorzar con mis papás, con mis hermanos, ahora iban a ser diferentes, no porque yo estuviera, qué sé yo, perdiéndome en el mundo, sino porque ahora había abrazado una nueva asignación y ustedes lo saben, el día fundamental para nosotros, en el caso de las iglesias que tienen la reunión los domingos, pues es el domingo. Claro. Y ¿qué empieza a venir de parte de mi papá y de mi mamá? Ellos lamentablemente fueron este tipo de creyentes bellos, de oración, de que conocían la Biblia, pero que nunca sanaron. Pero ellos no fueron pastores. No, Ok. no fueron pastores de nombre, no fueron pastores de una iglesia, pero yo creo que han evangelizado más gente que yo, ¿me entiendes? Ujú. Donde quiera que uno va, pastores de esos del diario vivir, si lo pudiera decir. Entonces, ¿qué empiezo a escuchar de papá y mamá? Nos abandonó, ya no lo vemos, ya nunca está. Y claro, entonces ahora en mí, ¿qué hay? Señor, te estoy sirviendo, pero mis papás se sienten que los abandoné. Honra padre y madre, ¿me entiendes? Era una lucha constante y gracias a Dios que voy a hablar con el pastor. Y siento yo que me da uno de los consejos más sabios que me han dado en toda la vida. Y él me dice, mira, cuando te enfrentas a este tipo de dualidades, tú tienes que ir a una autoridad superior y estar en paz con esa autoridad respecto a lo que tú estás haciendo, sabiendo que lo estás honrando a él, a pesar de que la persona no se sienta honrada. Te lo explico. Voy delante del Padre Celestial y le digo, ok, Señor, mira, tú sabes, estoy sirviendo en el ministerio. Evidentemente no voy a poder almorzar seguramente con ellos, ni visitarlos o estar con ellos como antes, pero voy a llamarlos todos los días en tanto yo pueda. Voy a visitarlos por lo menos una vez a la semana. Estas fueron mis decisiones con él. Y voy a honrarlos financieramente y por lo menos una vez al año voy a sacarlos de vacaciones en tanto yo pueda. Haciendo estas cosas yo estoy en paz contigo, que los estoy honrando. ¿Sabes qué sucedió? Que igual ellos me seguían diciendo lo mismo. Pero ahora yo tenía paz con Dios, que estaba haciendo lo correcto. Entonces, yo no sé cómo se define la honra a un padre que fue abusador o a un padre que fue violento, que te golpeó, que te violó. Pero lo que te quiero invitar es a que estés en paz con Dios respecto a lo que tú estás haciendo. Mira, en algunos instantes yo he tenido que aconsejar a ciertas personas que la mejor decisión que pueden tomar en la relación con su padre es no tenerla. Y esto suena escandaloso. No, yo lo entiendo. Pero ¿qué sucede? Cuando tú encuentras personas que aún siguen siendo abusadoras, que aún siguen siendo tóxicas, que después... Yo tenía el caso de una persona que yo sabía cuando había hablado con su papá. Venía... Porque su rostro era totalmente descompensado. Yo le decía, hablaste con tu papá, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Totalmente lógico. Y allí entonces es donde necesitamos tener la relación con el Padre Celestial, que honrar al Padre no significa hacer todo lo que se les da la gana a ellos. Porque hay muchos de ellos que están enfermos emocionalmente. Hay muchos de ellos que tal vez ni siquiera son salvos. Y pueden estar exigiendo cosas que va a ser imposible para ti satisfacerlas. Mira, de nuevo, les he contado muchas cosas. Para mí fue durísimo ver a uno de mis hermanos llorar
amargamente el día que mi mamá murió, y no era por el dolor de la pérdida, sino lo que primero salió de su boca fue: nunca la pude satisfacer. Wow. Era enfermedad de mi mamá. Claro. Era pura enfermedad emocional de mi mamá. Y él, un hombre hecho y derecho, más grande que yo le tenía que tratar de ministrar, a decirle: mira, no, es que para ella nada era suficiente. A pesar de amar a Dios, a pesar de ser la típica viejita de iglesia, de oración y todo esto, pero enferma emocionalmente. No, y ahí viene mucho lo que hoy en día se trata tanto, que bueno, yo tengo mis matices con este tema, ¿no? De los límites, porque realmente a veces uno está haciendo su trabajo para sanar, pero el otro a lo mejor no. Y tú no tienes por qué reincidir ahí 1.000 millones de veces como digamos como en el mismo hueco, ¿no? Pero bueno, Pastor, Abba, aquí está, el libro. El libro que el pastor pues ha lanzado y que trata todos estos temas que hemos venido hablando aquí de una manera más profunda. Ya yo me lo leí, está súper, de verdad que es una bendición, sobre todo porque además tiene una parte de estudio para estudios bíblicos y grupales, Grupos pequeños, sí. grupos pequeños. Entonces, coméntenos un poquito acerca de dónde conseguimos este libro, lo que representa para usted y la invitación a nuestra audiencia a que lo lea, lo busque y pueda ser edificado. Natacha, yo creo que eso hace parte de mi legado. Yo, yo creo que Dios tuvo una inquietud en la eternidad y te creó a ti con la intención de que la satisfagas. Yo creo que cada persona nace con algo que tiene que hacer nacer, o matar, o mejorar. Y cuando hablo de matar, parte de mi asignación tiene que ver con matar la deuda, ¿verdad? Por eso he hablado tantos años del tema de finanzas. Pero este tema, yo creo que mi vida cambió un día que estaba leyendo Hechos 13:36 y dice allí: David, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Algo saltó dentro de mí, dije: espérate, porque si él tuvo un propósito para su generación, ¿cuál será el mío? Y desde allí empiezo a indagar en Dios para comprender 3 áreas fundamentales a las que me dedico, que es identidad, este tema de la paternidad de Dios, libertad en el tema financiero y propósito, que cada persona pueda descubrir para qué nació, para qué fui creado por Dios. Entonces nada, en las plataformas digitales, en Amazon o en América Latina en Busca Libre, van a encontrar allí el libro. Ya está recientemente salió en el mes de abril del 2026 y también está en audiolibro o en formato digital. Excelente. Bellísimo, bellísimo. La verdad es que me encanta este tema porque lo vivimos todos los días e incluso sé que en esta conversación siempre de parte y parte uno vuelve como a, me acuerdo entonces por qué yo hago esto, o por qué pasa esto en mi vida, o por qué pasó. Y la verdad es que es buenísimo tener estos espacios para reflexionar y poder volver siempre a esa raíz, porque es un constante crecimiento. Nunca vamos a dejar de aprender de cómo es la relación con nuestro Padre y de qué cosas podemos ir mejorando siempre para tener una relación más sana, porque me imagino que así como la relación que tenemos con madre y padre terrenal, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pastor, por estar en este espacio, y a ustedes íntimas por conectarse. Recuerden que pueden encontrarnos en todas nuestras plataformas como Íntimas de Dios, y también tenemos una página web www.intimasdedios.com. Tenemos de todo: podcast, academia, revista. En la revista también van a estar viendo una nota buenísima de nuestro pastor, así que gracias nuevamente por sintonizarnos, por estar en vivo probablemente. Compártele este video a alguien que tú sepas que le va a llegar y que va a transformar su vida de una manera u otra. Gracias, Pastor, por habernos acompañado hoy. Gracias por este espacio. Si se quiere despedir de la audiencia, decirle que aquí la audiencia debe estar así, todo escuchando. No, muchas gracias. Solo recordar que en el Antiguo Testamento encontramos muchos nombres de Dios: Jehová Jireh, Jehová Rafa, el Shalom, tantas descripciones de la naturaleza misma de Dios, que en el Nuevo Testamento pareciera que desaparecen, pero no desaparecen. Todas son reunidas en un solo nombre que Él presenta, y es Abba.
tu papito, tu Padre Celestial. Así que es mi anhelo que puedas conocerle, es mi anhelo que puedas también indagar en tu pasado para que lo puedas solucionar y entonces enfrentar la vida de una mejor manera, de una manera totalmente diferente, que fue la que describió Jesús en Juan 10:10, una vida que es abundante, y esa es la vida de los hijos de Dios. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de Íntimas de Dios, el podcast. Chao, chao.